Muy buenas tardes, aquí habla Aurus Sánchez o Amiel Shimon, y aquí teniendo la oportunidad y el honor de estar aquí con ustedes. Quiero darles gracias a todos ustedes que están viendo, gracias por poner sus comentarios, sus bendiciones, sus preguntas, todo, realmente se aprecia bastante. Y otra vez le quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, William Hall, y su canal Tanakh Talk. Y también le quiero dar las gracias al rabino Tobias Singer por darme a mí la oportunidad y el honor de estar resumiendo o traduciendo cada capítulo o cada sección de su libro, Let's Get Biblical. Why doesn't Judaism accept the Christian Messiah? ¿Por qué el judaísmo no acepta el Mesías cristiano? Si usted entiende inglés, ¿verdad? Usted los pueden comprar. No es tan caro, pero si no entiende inglés o no sabe cómo leer inglés, no se preocupe, eso es porque estoy aquí, para ayudarles a entender y para tratar de simplificar lo que está escrito aquí. Pero obvio, todo esto viene de las escrituras hebreas. Ahora, hoy día, en este episodio, quiero hablar sobre una enseñanza que la iglesia o la cristiandad sí enseña. No importa de qué tipo de denominación, pero de una forma u otra, el cristianismo enseña de que ya cuando Jesús murió, cuando fue crucificado, lo pusieron en el madero de tormento, whatever, ¿verdad? Cuando ya murió Jesús, cuando murió para los pecados de la humanidad, de a partir de ahí en adelante, marcó supuestamente el final de las ofrendas de los animales o el final de los sacrificios animales que se daban en el templo. Ahora, el problema con esta enseñanza o este punto teológico es que las escrituras hebreas no enseña eso. No enseña eso. Y el problema es que muchos cristianos no saben esto por dos razones. Y es fácil de entender por qué. Número uno es porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de los cristianos, no importa de qué rama o de qué tipo de cristianos son, no han leído las escrituras hebreas completas. Y es cierto, conozco tantas personas que se aburren de leer Levítico o Ezequiel o no entienden Isaías y se rinden, pero nunca han leído las escrituras hebreas desde el principio hasta el final. Saben algunas historias de aquí y allá de Noé y Abraham y Jacob y el Éxodo, pero hasta ahí llegan. Pero ya cuando entramos a más adentro de las escrituras hebreas, muchos cristianos no saben. Y encima de eso, muchas veces lo que hacen las personas es que cuando van a leer las escrituras hebreas o lo van a estudiar, van y estudian las escrituras hebreas con lentes de Jesús. Es una expresión. Lo que quiero decir es que primeramente estudian el Nuevo Testamento, se memorizan los textos, la teología, y cuando van hacia atrás y van hacia las escrituras hebreas, ahora están viendo los textos con un punto teológico bien específico, que están tratando de conseguir a Jesús en cada historia o en cada texto. O mira, aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace eso, en vez de ser al revés, porque las escrituras hebreas vinieron primero, antes del Nuevo Testamento, si uno lee al revés, uno va a tratar de conseguir a Jesús en las escrituras hebreas, porque el cristianismo dice que Jesús ha cumplido más de 300 profecías en las escrituras hebreas. Profecías grandes, pequeñas, directas, indirectas, lo que sea. Entonces, al pensar en eso, van a tratar de conseguir a Jesús aquí. Y dicen, bueno, las escrituras hebreas, eso ya es lo viejo, es el Viejo Testamento. Jesús es lo nuevo, ¿ok? Ahora, el cristianismo enseña que ya en el futuro, después que Jesús murió, este sistema de animales, de dar ofrendas de los animales, eso ya no va a existir. El problema es que esta enseñanza y tantas otras, ¿verdad?, que la escritura hebrea sí enseña, el Nuevo Testamento dice que eso no va a pasar o no enseña eso específico. Pero vemos que el tercer templo va a ser reconstruido. Y no va a ser un templo espiritual o un templo en los cielos, no. Va a ser un templo físico que se va a reconstruir. Y cuando eso venga otra vez, ahí es cuando va a empezar
otra vez las ofrendas animales. ¿Y cómo sabemos esto? Hay tantos textos en las escrituras hebreas que demuestran esto. Pero vamos a llegar ahí. Primeramente, quiero enseñarles evidencia, si no se recuerdan. Espera, déjenme tratar de conseguirlo. Evidencia, aquí puse algunos textos que el Nuevo Testamento usa para demostrar este punto teológico, que a partir de la muerte de Jesús, ¿qué pasó? Ya cuando Él murió, eso ya marcó el final de los sacrificios animales o las ofrendas animales. Por ejemplo, uno que es bien famoso, Romanos 6:10, a lo mejor es la carta más importante de Pablo, y la carta yo diría que la carta la segunda carta más importante de Pablo fue Gálatas, yo diría, por muchas razones históricas que no voy a hablar de ahora. ah, Me estoy yendo de tema. Entonces vamos a Romanos, capítulo 6. Espera, pon un poquito más de volumen aquí. Romanos 6, versículo 10. Dice, porque la muerte que Él murió, Jesús, la murió con referencia al pecado una vez para siempre, pero la vida que vive, la vive con referencia a Dios. Entonces vemos que aquí claramente se está hablando sobre Jesús, que su muerte, que es un evento en el pasado que ya pasó, vemos que su muerte es como operativo. Trabaja cuando ya Él murió, esa muerte aplica para ya toda la humanidad, desde para siempre, en cualquier tipo de tiempo, su muerte está en efecto. Y vemos que Pablo enseña, ¿verdad? Que dice que su muerte, en el versículo 10, quiero poner énfasis en en la frase, la murió con referencia al pecado una vez para siempre. Entonces, aquí se está diciendo que ya ofrendas de sacrificio, ofrendas de pecado o sacrificios de pecado, eso ya nunca se va a repetir, nunca más. Esta frase, una vez para siempre, significa que ya después de eso nunca más se va a hacer otra vez. Una ofrenda, un sacrificio para el pecado, ya no más, ¿verdad? También aquí puse Hebreos 7:27, otro también. Hebreos 9:12 que vamos a leer. Vemos que la carta de los Hebreos, lo mencioné la vez pasada, no fue escrita por Pablo. Tiene teología paulina, pero él no lo escribió. Y vemos que esta carta es bien anti-judaísmo, no es antisemítico. Hay una diferencia entre antisemítico y anti-judaísmo. No voy a explicarlo ahora, pero para que sepan. Hebreos 9:12 que dice, Él entró, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. Imagínate ese mensaje, que Él murió para todo el mundo. Ahora, aquí tengo algunas notas que quiero compartir, porque si uno lee la carta de los Hebreos, si no saben, fue escrito muy bien en el griego. Si también no saben que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en el Nuevo Testamento, por favor les diría, vayan y tienen que aprender más sobre la historia del Nuevo Testamento, que es bien interesante cómo vino a todas estas cartas y libros del Nuevo Testamento. Entonces, Hebreos, vamos al capítulo 9, versículo 12, que dice, bueno, como ya acabo de leerlo, pero quise mencionar algo de Hebreos 9:12, que aquí dice que si leemos el capítulo 9, específicamente desde los versículos 11 al 28, aquí vemos que el que escribe Hebreos está interpretando la muerte, resurrección y la ascensión de Jesús. Y si ustedes leen estos versículos, el que escribió Hebreos está diciendo que está comparando y interpretando que la muerte de Jesús se puede comparar a la ofrenda a la fiesta, al Hag de Yom Kippur. Imagínese eso. Imagínese eso. Está diciendo eso. Y cuando se habla sobre su resurrección y que cuando volvió a los cielos, está comparando eso cuando el sumo sacerdote entra al sitio más santo del templo. Entonces vemos lo que él está haciendo, porque la carta de los Hebreos compara a Jesús. Dice que Él es el rey
y el sumo sacerdote a la misma vez de toda la humanidad. Pero vemos que claramente en tiempos bíblicos, ¿verdad? Y en el judaísmo, eso es imposible. No sé, alguien que es el rey de Israel o un rey no pudo o no podía también ser sumo sacerdote o ser un sacerdote que trabajaba en el templo. No, uno tenía que ser uno o el otro. No podías hacer los dos. Si querías ser sacerdote, recuerda que el linaje de la tribu pasa por ¿quién? Pasa por el padre. ¿Sabemos esto? Porque sale en el Pentateo con la Torá en Números capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco. Pero definitivamente en Números 1, donde dice que si uno quiere saber de cuál tribu de las 12 tribus esta persona judía viene del padre. Ahora, lo que pasa por la madre decide si el bebé, si el hijo o la hija es judío o no. Así de fácil. Ahora, entonces si tu papá viene de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, entonces, y si eres hombre, entonces esa persona es un Cohen. Esa persona viene de esa tribu. Puedes ser sacerdote o sumo sacerdote. En resumen, así trabaja. Y si uno quiere ser rey, tenías que venir de la tribu ¿de quién? De Judá, el cuarto hijo. Tenías que venir de esa tribu. Ahora, era posible que a lo mejor tu mamá viene de la tribu de Leví y tu papá viene de la tribu de Judá. Pero recuerda, para saber de dónde viene esa persona, de cuál tribu, viene del linaje del padre, no la madre. La madre solamente dice si eres judío o no, ¿ok? Entonces, uno no podía ser los dos. O si eras rey y querías hacer el trabajo del sumo sacerdote o del sacerdote que trabajaba en el templo, eso estaba prohibido, o viceversa. El sacerdote quería hacer el trabajo del rey, era prohibido. Y vemos un ejemplo bien claro en los tiempos de Isaías. Vemos que cuando Isaías era profeta, uno de los reyes era el rey Usías. Vemos que era un buen rey, pero llegó un punto que se puso arrogante y se creía mucho, y él quería hacer unos de los trabajos. Él quería traer incienso al templo, quería hacer el trabajo del sacerdote. Trató de hacerlo, ¿y qué pasó? Dios le dio Saraat, aquí mismo, en la frente. Le dio lepra, porque estaba prohibido hacer eso. Estaba prohibido. No se podía hacer eso. El trabajo del rey era del rey. El trabajo del sumo sacerdote era eso. Y nunca esos trabajos nunca se mezclaban. ¿Ok? Entonces, el punto de que Jesús era los dos se va en contra de las escrituras hebreas. Pero pongamos eso a un lado. Hebreos dice eso. Y también si usted lee el capítulo 10, versículo 10 y el versículo 18, dice lo mismo, que Jesús murió por todos nosotros y ya no se va a necesitar una ofrenda, un sacrificio de pecado. ¿Ok? Entonces, estos son algunos textos de evidencia de que la teología cristiana enseña esto y dice esto. ¿Ok? Ahora, vamos a las escrituras hebreas y yo puse todos los textos aquí. Entonces, cuando usted tenga tiempo, ustedes pueden ir y leer sus propias Biblias, pueden leer todos estos textos y pueden tomar su tiempo, léanlo, pero más importante, estudianlo y aprendan y entiendan cuál es el contexto y cuál es el contexto del capítulo y qué me está diciendo el versículo. Y cuando usted lee las escrituras hebreas, léalo en su propio contexto. ¿Qué es lo que el texto o el capítulo me está enseñando? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto bíblico de este capítulo? Si usted quiere leer las escrituras hebreas, tiene que verlo de esa forma. Usted no puede traer elementos de otros libros, del Nuevo Testamento o del Corán, un ejemplo, o de otros libros, y decir, oh, mira, aquí está fulano en Isaías 7. Así no trabaja, ¿verdad? Y cuando usted va a leer el Nuevo Testamento, tiene que leerlo en su propio contexto histórico, ¿verdad? En su propio contexto literativo. Usted tiene que hacer eso, no puede mezclar, ¿ok? Ahora, sí sé y sí podemos ver que hay ideas o temas que el Nuevo Testamento agarra de las escrituras hebreas y lo pone en su propia literatura, y como hemos visto ya en otros episodios, manipula los textos para su propio teología. Pero es importante saber que el Nuevo Testamento manipula a propósito, lo hace, ¿ok?
pero tiene que leer todas estas literaturas separado sin mezclar, ¿ok? Pero sigamos. Entonces, las escrituras hebreas predice y dice que el sistema de las ofrendas de los animales o el sistema sacrificial de los animales va a ser restaurado en la era mesiánica, cuando Mesías ben David, cuando el Mesías ben David, hijo de David, porque sabemos que el Mesías tiene que venir del linaje de David y del rey Salomón, porque Salomón tuvo varios hijos. Vemos que tienen que venir de esos dos. Cuando venga la era mesiánica y el Mesías traiga su reinado, esto va a regresar. Va a regresar. Ahora, si usted lee Ezequiel, los últimos 7 capítulos de Ezequiel nos da en detalle cómo el tercer templo tiene que ser reconstruido, cómo se va a ver. Nos da el plan. Y otra vez, esto no va a ser algo espiritual. Este templo no va a ser un memorial del pasado, nada de eso. Todo eso son excusas para tratar de enseñar y para tratar de decir que el tercer templo no va a regresar o no va a ser físico. Pero las escrituras hebreas nunca dice que este templo va a estar en los cielos o que es un memorial del pasado. No, esas son excusas inventadas. Pero sigamos. Estos pasajes que ustedes pueden ver aquí, o los últimos 7 capítulos de Ezequiel, nos está describiendo en mucho detalle esta época de la era mesiánica. Y como dije en otros episodios, el Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a asegurar que el pueblo judío todos regresen a Israel. Jerusalén va a ser reconstruido, va a ser una nueva ciudad. El tercer templo va a ser reconstruido. Y vemos que ya cuando el reinado del Mesías venga, va a haber la resurrección de los muertos. Y así por el estilo. Todo el mundo va a saber de un Dios, todo el mundo. Va a haber paz mundial. Todas estas cosas se van a poder ver. Entonces, ahora, si usted lee estos textos, se va a dar cuenta que el profeta Ezequiel y Ezequiel dice vez tras vez que estas ofrendas van a regresar. Entonces, si esto es cierto, vemos que si uno lee las cartas de Pablo, Pablo dice que Jesús fue el último sacrificio, el último, y después de él no va a haber otros. Entonces, si eso es cierto, entonces Pablo se está contradiciendo Ezequiel. Si él dice que Jesús fue el último, entonces ¿por qué Ezequiel dice todo esto? ¿Por qué Ezequiel no dijo en su libro, en su Sefer, por qué no dijo, mira, cuando venga el Mesías, él va a morir por todos los pecados de la humanidad y él va a ser el último sacrificio? Si Ezequiel habla tanto del tercer templo y da pasajes de la era mesiánica y da pasajes sobre este sistema sacrificial de los animales que va a regresar, si lo que Pablo dice es cierto, ¿por qué Ezequiel, con la inspiración divina de Dios, por qué él no dijo lo que Pablo dice, si es cierto, supuestamente? La verdad es porque Dios nunca dijo eso. Ezequiel nunca dijo eso. O de que el sistema de los animales, de los sacrificios, de las ofrendas que se daban en el templo, es solamente una sombra. Que todo esto solamente fue una sombra para que cuando venga Jesús. En ningún lado, en Ezequiel o en ningún otro profeta dice que los animales, que las ofrendas de los animales era temporario o que era una sombra hasta que venga Jesús o hasta que venga el Mesías y que muera para todos. Nunca dice eso, porque ese no es el propósito del Mesías y tampoco no está escrito en las escrituras hebreas esa idea. Esa idea es extranjero y no parte del judaísmo o las escrituras hebreas. Entonces, si Pablo dice todo esto, entonces, ¿por qué en todos estos textos, cuando se habla sobre la era mesiánica, que vemos que claramente la era mesiánica todavía no ha venido? Entonces, si Ezequiel está hablando de todo esto, ¿por qué no menciona lo que Pablo dice? O los evangelios o otros textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué Ezequiel dice que cuando venga la era mesiánica, en el final de los días, que la ofrenda o el sacrificio de pecado va a regresar?
¿Por qué dice todo esto? Y aquí están todos los textos para demostrar. Si ustedes quieren ver donde dice que el sacrificio de pecado va a regresar, por favor, lean Ezequiel 43, 22, 44, 45, 17, 19. Lean todos estos textos para que ustedes se puedan dar cuenta qué es lo que realmente enseña Ezequiel o las escrituras hebreas. También, si quieren ustedes ver otros textos, lo voy a mencionar ahora, de que este sistema de los animales va a regresar cuando el templo sea reconstruido. Jeremías también, 33, versículos 17, 18. Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Zacarías, capítulo 14, versículo 21. Zacarías, capítulo 12 al 14, esos últimos capítulos son mesiánicos y hablan también de esta idea. Y también, como ya dije, Ezequiel 43, versículo 22 hasta el 25. Por favor, cuando puedan, vayan, léanlo, les va a sorprender tanto. Ahora, no voy a contestar esta pregunta, pero les voy a dejar esta pregunta. ¿Por qué esta idea o por qué esto de las ofrendas o los sacrificios de estos animales que se daban en el templo? ¿Por qué va a regresar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Claramente se hacía en el pasado, pero ¿cuál era el propósito en aquel entonces? ¿Y cuál va a ser el propósito de que va a regresar en el tercer templo? ¿Por qué empezó y por qué va a seguir cuando venga el tercer templo? Esas son excelentes preguntas que tienen respuestas lindas y excelentes que no voy a hablar aquí, ¿ok? Ahora, pero les voy a dar una pista. ¿Sabes? Hay muchas razones por qué esto va a regresar, pero les voy a dar una pista. Les daré una razón pequeña, por lo menos para que sepan. Solo uno, nada más, ¿ok? Si quieren saber más, dejen sus comentarios abajo o sus preguntas y yo puedo hacer otro video hablando de esto. Y diría esto. Muchas personas cuando iban al templo en aquel entonces, entraban de una forma impura físicamente. Y muchas veces lo hacían accidentalmente. No sabían si ellos estaban en un estado puro o no. No sabían, o ellos pensaban que estaban, pero en realidad se olvidaron algo, o no hicieron tal mandamiento de una forma adecuada o cuidadosamente, y en realidad no estaban purificados 100%. Y esto aplica a las mujeres y a los hombres. Entonces, este error siempre pasaba muchas veces. Entonces, en el templo uno podía dar ofrendas o sacrificios por estos pecados accidentales. La mayoría de los sacrificios o las ofrendas que se daban en el templo eran para pecados bien pequeños, era para los pecados que se hacían accidentalmente o de una forma descuidada. La mayoría de las ofrendas era para eso. La sangre de los animales no podía perdonar los pecados que uno hacía adrede o intencional. Esa sangre no podía hacer eso. Dios no aceptaba esas ofrendas si uno cometía pecados graves y uno pensaba, bueno, si doy este animal, este toro o esta oveja, es lindo este animal y es caro, Dios me va a perdonar con esta sangre o con esta grasa o con este incienso. No, Dios no aceptaba eso. Y él repite, él menciona este mensaje vez tras vez en Ezequiel, Jeremías y en Isaías. Él dice esto. Entonces, como este error ocurría varias veces, cuando venga el tercer templo, este error va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo. Porque recuerda, cuando venga la era mesiánica, no es que de un día al otro todos vamos a llegar a la perfección. No, va a tomar mucho tiempo. Poco a poco nos vamos a estar perfeccionando, mejorando, ¿verdad? Poniéndonos más perfectos. Pero no sabremos todos los detalles hasta que venga el reinado del Mesías, que venga pronto en nuestros días, ¿ok? Ahora, sigamos. Ahora vemos que, y hasta yo dije esto en otro video, yo dije que en Ezequiel 45, versículo 22, el profeta Ezequiel ve que él dice que el príncipe va a ofrecer un sacrificio de pecado para él mismo y para toda la nación. Entonces, vemos que
cuando Ezequiel menciona la palabra nasi, que significa príncipe o como alguien o un líder, ¿verdad? Pero vemos que en el libro, en el Sefer de Ezequiel y Ezequiel, esta palabra príncipe, nasi, que es el hebreo, sale 17 veces. Y vemos que sale 17 veces en estos capítulos mesiánicos. Y hay muchos cristianos que dicen que este príncipe en Ezequiel es Jesús, ¿verdad? Es Jesús claramente, ¿verdad? Entonces, hay que hacernos una pregunta. Si este príncipe que se menciona en Ezequiel 17 veces, que sale en estos capítulos, si este príncipe es Jesús, entonces, si eso es cierto, ¿por qué por qué Él va a traer una ofrenda de pecado en el tercer templo? ¿Por qué lo va a hacer? Supuestamente en el Nuevo Testamento dice que Él era una persona que nunca pecó. Era perfecto, el Hijo unigénito de Dios. Y si vemos lo que Pablo dice que Él fue el último sacrificio, que no habrá otro. Entonces, si no habrá otro y Jesús es perfecto según el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué Ezequiel dice aquí muchas veces que el príncipe, en Ezequiel 45 o 22, por qué dice que el príncipe va a dar una ofrenda? Dice que va a dar una ofrenda de pecado para él mismo y para el resto de Israel. ¿Por qué? Vemos que claramente aquí hay una contradicción. También, si el Nuevo Testamento y muchos cristianos dicen que Jesús, Él era el Cordero que murió por todos los pecados de todo el mundo, como lo dice Juan capítulo 1. Si eso es cierto, entonces ¿por qué en Ezequiel 46, y no lo puse aquí, pero Ezequiel 46, versículo 4, ¿por qué dice que el príncipe, el Mesías, va a tener que traer una ofrenda del Cordero? Si supuestamente en el Nuevo Testamento Jesús fue el Cordero. Otra vez, otra contradicción. Entonces, ¿cuál es? ¿Verdad? Claramente, Ezequiel aquí nos está diciendo, estos textos podemos ver de que el Mesías cuando venga, y esperamos que venga pronto, no va a ser perfecto. Él no va a ser perfecto. Va a ser un líder maravilloso, va a tener mucha sabiduría, va a temer a Dios, va a amar a Dios, va a ser un hombre judío que viene del linaje de David y Salomón. Va a hacer muchas cosas, va a traer paz mundial, va a asegurarse que todos los judíos regresan a Israel. Durante su reinado, el tercer templo va a ser reconstruido. Tantas cosas que Él va a hacer. Él va a juzgar a las naciones. Como dice Isaías capítulo 2, Isaías 11. Todo esto es lo que va a ser Mesías, pero ¿va a ser perfecto? No, no va a ser perfecto. Porque cuando venga la era mesiánica, poco a poco vamos a llegar a la perfección, la humanidad, pero no va a ser inmediato, se va a tomar tiempo. Y vemos aquí que el Mesías dice que por lo menos aquí aprendemos que va a cometer errores accidentales. Él va a amar la Torah, va a ser un judío que hace los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Él va a seguir haciendo eso y va a enseñar al pueblo judío a seguir eso, a seguir los mandamientos de Moisés y ayudar al resto del mundo a llegar a la perfección. Obvio, todo esto con la ayuda de Dios, porque sin Dios nada de esto puede pasar, obvio, pero para que ustedes puedan tener eso en mente. Y también, si no saben, el Mesías ben David tendrá una familia y tendrá hijos. ¿Cómo sabemos? Ezequiel 46, versículos 16 al 18. En el Nuevo Testamento dice que Jesús nunca se casó y que nunca tuvo hijos. Vemos Ezequiel y el Nuevo Testamento, hay tantas contradicciones. ¿El Mesías va a dar una ofrenda de pecado para Él mismo? ¿Él va a dar una ofrenda del Cordero? El Mesías va a hacer eso. ¿Y va a tener una familia? Claramente, Jesús no tuvo familia, nunca se casó, no tuvo hijos. Supuestamente Jesús fue el Cordero, el sacrificio del Cordero. Y después de su muerte no habrá más ofrendas o sacrificios. Pero mira, claramente el Nuevo Testamento, la literatura del Nuevo Testamento y las escrituras hebreas claramente
no van mano a mano, no ven. Ellos vemos que en estos temas y otros temas que hemos hablado y vamos a seguir hablando, no se ven cara a cara. Hay una contradicción y como siempre digo, puede haber misterio en las escrituras, está bien, pero ¿va a haber contradicciones? No, eso no puede haber. Ahora, yo sé que yo he mencionado esto a otros tipos de cristianos y siempre me dicen, bueno, a lo mejor tienes razón, pero en la segunda venida de Jesús, ahí es cuando todo esto se va a arreglar y ahí es cuando Él va a hacer a lo mejor lo que sé que Él dice. El problema es que teología de una venida segunda no existe en las escrituras hebreas. No existe. Existe en el Nuevo Testamento, pero no existe en las escrituras hebreas. Porque si ese es el caso, entonces todos los otros mesías falsos en la historia judía que han dicho que ellos dijeron que ellos fueron el Mesías, si esto es cierto que va a haber una segunda venida, entonces cualquier persona puede ser el Mesías, cualquier persona, ¿verdad? Puede ser cualquier persona, puede ser el Mesías falso número 10, Bar Kokhba, o cualquier otra persona, si ese es el caso. Pero las escrituras hebreas nunca habla de un Mesías. Nunca habla de que el Mesías va a morir y cuando venga, cuando resucite, ahí es cuando va a ser todo. No, nunca habla de eso. Ahora, sigamos. Vamos a seguir adelante con... Ok, entonces espero que me haya entendido con este punto, pero sigamos ahora. Al profeta Oseas ahora. Ahora, este es el problema que me he dado cuenta y a lo mejor ustedes han caído en esto o ustedes entienden o han escuchado esto o a lo mejor todavía, algunos de ustedes todavía entienden este tipo de pensamiento en que he hablado con muchas personas y dicen, oye, si el pueblo judío ya no tiene el templo, ni ya no hacen esas ofrendas de sangre. Entonces, ¿cómo es que van a recibir el perdón de pecados? Y otra vez, yo dije la respuesta hace unos videos, pero voy a repetir la respuesta. Y es bien simple. Y el profeta Oseas nos da una buena respuesta, ¿ok? Y es esto. Ya desde el profeta Oseas, que si no saben, él fue un profeta que también habló durante el mismo tiempo que Isaías, pero Oseas habló con el pueblo, con la parte norte de Israel, con las 10 tribus norte, que se llamaban Efraín o Samaria, esa sección. Vemos que... Ok, aquí está Oseas. Vamos a Oseas, capítulo 3. Es difícil hablar y hacer esto a la misma vez. Oseas 3, versículo 4 y 5, donde dice, es porque por mucho tiempo, los hijos de Israel morarán sin rey y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin columna, y sin efod, y sin terafim. Ya aquí el profeta Oseas está diciendo que, mira, va a haber un tiempo en que el pueblo judío, ellos van a entrar en exilio y van a estar en la diáspora, en todo el mundo, esparcidos en este exilio por mucho tiempo y no van a tener nada de esto. No van a tener un rey, ni un efod, ni un templo, ni un sacrificio. Pero está bien, no se preocupe. Está bien, porque pueden hacer otras cosas para recibir el perdón de pecados. Oseas capítulo 14 habla de esto, en que si ya no hay un templo o no se pueden dar sacrificios de animales, Dios quiere oraciones. Él quiere arrepentimiento, teshuvah. Él quiere confesión. Él quiere que usted confiese sus pecados a Dios directamente y con amor y que lo haga con sinceridad. Muchas personas creen que si no hay templo o si no hay sangre, uno no puede recibir perdón de pecados, pero eso no es cierto. La sangre era una forma de recibir perdón de pecados, solamente una de tantas, y solamente era para pecados, como lo dije hace unos minutos, eran para pecados accidentales, nada más, ¿ok? Ya el profeta y hasta el rey Salomón, en Primera de Reyes 8, hasta él vio también, y Oseas vio, y otros profetas vieron, que mira, este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, va a ir a exilio por mucho tiempo. Y mira, hasta hoy día el pueblo judío todavía estamos en exilio.
pero con la promesa de que vamos a regresar a Israel cuando venga el Mesías. Eso es una de las cosas que él va a hacer, ¿ok? Entonces, vemos que claramente, si ahora vamos al versículo 5 de Oseas 3, 4 y 5, dice, después los hijos de Israel volverán, ¿a dónde? Van a volver y ciertamente buscarán a Dios, al Todopoderoso, a nuestro Padre Dios, y a David su rey. Ciertamente vendrán retamblando a Dios y a su bondad en la parte final de los días. Entonces, cuando venga la era mesiánica en el final de los días, ¿qué va a pasar? El pueblo judío, Israel, va a regresar a Dios. Va a regresar a Israel, ¿verdad? Y va a buscar a Dios. Y encima de eso vamos a buscar a David, a nuestro rey. Ahora, solamente para que usted entienda, aquí no se está hablando sobre el David, sobre el rey David que vivió y de que se habla en primera y segunda de Samuel. No, ese es el rey David. Pero cuando se habla sobre el Mesías, que usted y yo estamos esperando y que venga pronto, la palabra Mesías sale en las escrituras hebreas 39 veces. ¿Ok? Y de esas 39 veces, cuando se usa la palabra Mesías, no se está refiriendo al Mesías que usted y yo estamos esperando. Al Mesías que usted y yo estamos esperando, que va a venir en un futuro, el Mesías ben David, el Mesías hijo de David, porque tiene que venir de ese linaje de David y Salomón, vemos que hay otros nombres o títulos para ese Mesías, como príncipe, o el David, o la hoja, o hay tantos otros nombres. Hay otros nombres también que no me recuerdo ahora, pero hay otros nombres para el Mesías que usted y yo estamos esperando, pero Mesías no es uno de ellos. Recuerda, la palabra Mesías, Mesías en hebreo, solamente significa para ungir. Un Mesías era alguien que era ungido con aceite. ¿Y quién era ungido en las escrituras hebreas? Los reyes, los profetas. Vemos que hasta hubo un rey que no era judío, que Dios ya lo llama a él, mi Mesías, este es mi Mesías, este es mi ungido. Hasta habían ciertas cosas sagrados que se le ponía aceite encima y también se le llamaba, ¿qué? Mesías. Al rey Salomón es un Mesías, porque era ungido como rey. A David, el rey de David, el padre de Salomón, era un Mesías, porque él fue ungido con aceite. Vemos que los profetas también eran llamados Mesías, porque también se le ungía. El rey Ciro de Persia, en Isaías 44, 28, Isaías 45, 1, a él se le llama, ¿qué? Un Mesías. Dios lo llama a eso. Imagínese eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno lee esa palabra Mesías, no piense que en las escrituras hebreas está refiriendo al Mesías que usted y yo estamos esperando. Una gran diferencia. Y el Sefer, el libro donde aparece la palabra Mesías más en las escrituras hebreas, es el libro de Levítico. Porque también a los sacerdotes también se le ungía con aceite para trabajar, ¿dónde? En el templo. ¿Ok? Para que ustedes sepan. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. Vamos a Isaías 55, 6 al 9, que ustedes pueden leer en su propio tiempo. Lo único que quería yo mencionar aquí, una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué esta ideología o este tipo de pensamiento de que alguien puede morir por tus pecados, por qué este tipo de pensamiento es tan popular? ¿Por qué las personas por qué este tipo de pensamiento atrae a tantas personas? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos o hasta otras religiones, ¿verdad?, tienen este pensamiento? Y vemos que hasta han habido muchas religiones en el pasado, ocultos, que han pensado, si tomo esta sangre, seré como esa persona. O esta persona tiene que morir. O vamos a matar a estos vírgenes. O a estos bebés, son inocentes. Dios quiere esta sangre. Han habido muchos tipos de pensamientos paganos. Ahora, yo no estoy diciendo que el cristianismo dice vamos a matar a vírgenes o vamos a matar a bebés porque vamos a tomar la sangre. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Pero esta ideología, estos pensamientos
de que alguien tiene que morir por tus pecados, o esta virgen, o este bebé, o el Mesías tiene que morir por tus pecados. ¿Por qué estos rituales o este pensamiento atrae tanto a las personas? ¿Por qué? Y la respuesta es simple, pero hay mucha psicología adentro de esta respuesta. Y la respuesta es de esto. Tiene que ver con los sentimientos, las emociones de las personas. Ahora, déjeme explicar a qué me refiero. Por ejemplo, muchos cristianos aprenden desde pequeños o si más tarde en su vida se convierten al cristianismo. ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? Enseña de que somos, como humanos, somos pecadores, imperfectos, lo peor. No hay nada que usted y yo podemos hacer para salvarnos. Y Pablo habla de esto. Debido a lo que hicieron Adán y Eva, ese pecado original, debido a que comieron ese fruto, la imperfección entró en nosotros y somos lo peor de lo peor. No hay nada que usted y yo podemos hacer. Nada. Y entonces, las personas psicológicamente y emocionalmente están bien tristes. Mira, yo no puedo hacer nada, no sirvo para nada, pero ¿sabes? Yo puedo acercarme a Dios porque el Mesías murió para mí. Y como Él es perfecto, Él murió para mí, estoy bien con Dios. Porque sin Él, soy nada y no puedo alcanzar, no puedo mejorarme. No importa cuánto yo trato, no hay nada que yo puedo hacer. Y también la mentalidad hay muchas personas que dicen, mira, si yo, aquí yo lo escribí, si yo estoy incapaz de perdonar a otros, porque lo que ellos hicieron, lo que ellos me hicieron a mí, ¿verdad? Porque la forma en que ellos me trataron, ¿cómo es que Dios a mí me va a perdonar por todo lo que yo he hecho? O por lo que no me he arrepentido. Vemos todos estos pensamientos, estas emociones, son psicológicos, pero todo es tiene ruta con tanta tristeza, tanto sufrimiento, estos tipos de pensamientos. El judaísmo no enseña eso, o las escrituras hebreas no enseña esto, de que no hay nada que podemos hacer. No, tenemos libre albedrío y podemos mejorarnos y ser sadikim, personas justas, que hacemos lo mejor que podemos hacer. Y es cierto, no hay nada perfecto. No hay ni una persona perfecta. Hasta el rey Salomón dijo eso. No hay nadie perfecto. Pero no importa cuántas veces caemos, lo que importa es cuántas veces nos vamos a parar y lo que estamos haciendo para acercarnos y mejorar nuestra relación con Dios. Eso es lo que importa y eso es lo que Dios ve. La forma en cómo vemos esta situación de Adán y Eva y el pecado original, hay una gran diferencia en las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento, en cómo se ve eso y cómo podemos mejorar en nuestras vidas o acercarnos a Dios, ¿verdad? En sentido espiritual, en sentido físico, en sentido emocional, mental y hasta material. Una gran diferencia. Si quieren, yo puedo hacer un video en las diferencias y cómo se debe ver la situación de Adán y Eva. Pero pongamos eso a un lado. Entonces, como las personas sienten esto, que mira, hago tantos pecados, no sirvo para nada, entonces necesito ayuda. Necesito que alguien más muera para mí, porque sin esta persona no puedo hacer nada. Pero claramente en Isaías 55 vemos que, ¿sabes? Vamos a leerlo, porque yo creo que sí es importante, porque quiero dar hincapié, quiero dar énfasis en un versículo. Isaías 55 es el final del Sefer del libro. 55, 5 al 6. Perdón, 6 al 9. Busquen a Dios mientras pueden ser hallados. Clamen a Él mientras les resulta estar cerca. Deja el inicuo su camino y el hombre dañino sus pensamientos. Y regrese a Dios, quien tendrá misericordia de Él. Y a nuestro Dios, porque Él perdonará en gran manera. Vemos aquí, Isaías dice, mira, deje tus pensamientos malos, tus caminos inicuos, regrese a Dios, porque Él va a tener mucha compasión, dice, tendrá mucha misericordia, y Él perdonará en gran forma, en gran manera, mucho más que usted y yo, mucho más. Versículo 8, porque los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, Dios está diciendo eso, ni son mis caminos los caminos de ustedes, es la expresión de Dios. Porque como los cielos son más altos que la tierra,
así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. Aquí Dios está diciendo, mira, mis pensamientos, mis caminos, mi forma de ver la vida, todo esto es mucho más grande y mejor y mucho más complejo que ustedes, humanos. No se preocupen, regresen a mí, eso es lo que a mí me importa, regresa, hagan teshuvah, regresen a donde mí, acérquense a mí, mis hijos. Y esto aplica para todo el mundo, judíos y no judíos. Acérquense a mí, ustedes son mis hijos, regresan, vengan, hagan lo que es correcto, eso es lo que yo quiero. Hagan lo que es correcto, regresen, yo tendré misericordia, perdonará grandemente a todos ustedes, no se preocupen. Mira. Isaías aquí no habla que necesitamos un Mesías que esté en el medio para usted y yo para que podamos tener una mejor relación con Dios o podemos acercarnos con Dios. Él no habla de eso. Hay tantos textos en los profetas, en el Pentateuco, que hubiera sido un sitio magnífico o maravilloso en que los profetas o que Dios diga, mira, mi plan es para que ustedes acepten que un Mesías va a morir por ustedes en un futuro. Cuando vean ese Mesías, que cuando Él muera por ustedes, ok, háganle caso, porque solamente por Él se van a poder acercarse a mí. Ese mensaje no existe en las escrituras hebreas, que necesitamos a un hombre, a un Mesías o a un hijo unigénito para que muera para nosotros, ok. Ahora, últimamente, solamente quiero compartir con ustedes un último libro antes de acabar con este episodio de Jonás. Capítulo 3, versículos 5 al 10. Lean Jonás. Es un libro pequeño, bien interesante. Muchas cosas pasan en este libro que en mi propio canal de Investigating the Biblia o Investigando la Biblia, hice un video de 1 hora y pico hablando de este libro de Jonás y su teología y lo que enseña y lo que no enseña, ¿ok? Pero aquí vemos claramente que Jonás, esto de Jonás, se va en contra de la teología cristiana. Porque vemos que claramente en Jonás, personas no judías recibieron el perdón por sus iniquidades. Lo hicieron sin un hombre, sin un Mesías, sin un hijo unigénito. Esta nación, los ninivitas, Jonás, el profeta, se acerca a ellos y le dice, mira, tienen que cambiar, o si no, en 40 días Dios los va a destruir. Y cambiaron su forma de ser, sus pensamientos, sus hechos. Se confesaron, oraron a Dios y Dios los perdonó. Así de fácil, así de fácil. Nada de que se necesita a un Mesías. Estas personas no necesitaban sangre, ni un sacrificio, nada de eso. Nada de eso. O Jonás nunca dijo, mira, oren por ahora, pero en un futuro va a venir un Mesías que cuando Él muera, Él va a morir por tus pecados. No se preocupen. Hay una solución ahora y para el futuro. Y también tengan en mente que cuando Él muera, cuando ese Mesías muera o ese hijo unigénito, cuando Él muera, ya de a partir en adelante, este sistema de los sacrificios o las ofrendas de los animales, eso ya se va a acabar. Entonces, esto de los sacrificios de los animales en el templo es temporal, porque en futuro, cuando muera el Mesías, ya no va a existir. Nada de eso en Jonás, en Isaías, Ezequiel, Jeremías, en ningún otro sitio. Esto no existe para nada. Creo que es fascinante este profeta y lo que él escribe y lo que está escrito en estos 4 capítulos. Pero en conclusión, en resumen, la cristiandad enseña de que la cristiandad enseña que ya cuando Jesús murió, de a partir en adelante, porque Él murió por todo el mundo, por la humanidad, ya después de que Él murió una vez, de a partir en adelante, esto de los sacrificios animales o ofrendas, esto ya no va a existir, para nada, no va a regresar. No va a regresar. Hebreos, Romanos, habla de todo esto. Pero en Ezequiel, ¿qué vemos? Que el príncipe, el Nasi, que se refiere al Mesías, y sabemos que el príncipe que Ezequiel habla de es el Mesías que estamos esperando. ¿Cómo sabemos? Porque Ezequiel 34, 24, que aquí está, espere.
Ezequiel 34, 24 y Ezequiel 37, 24 al 25 nos da la evidencia y nos demuestra que este Nasi, este príncipe, es el Mesías. Este príncipe es el Mesías. ¿Y qué va a hacer él? Él, cuando venga el tercer templo, va a dar un sacrificio de pecado para él mismo, para el resto del pueblo judío. Va a tener una familia, va a tener hijos y va a dar una ofrenda de cordero. Los otros textos de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Zacarías dice que cuando el tercer templo sea reconstruido, que los últimos 7 capítulos de Ezequiel nos da el plan. Nos dice específicamente cómo va a ser reconstruido y cómo se va a ver el tercer templo físico cuando regresa, ¿verdad? Nos dice exactamente cómo se va a hacer, y cuando regrese, este sistema de los animales va a regresar, según todos los profetas. Y si ustedes van en el principio del video, ahí es donde yo hablo y doy más textos en Ezequiel y otros profetas donde dicen y afirman que esto va a regresar. Entonces, claramente hay una contradicción en lo que dice el Nuevo Testamento en este punto teológico y las escrituras hebreas. No es lo mismo. Y otra vez, el tercer templo no es un templo espiritual o un templo en los cielos, o no, tampoco no va a ser un templo que va a ser un memorial de los otros 2 templos. No, va a tener una función, muchas funciones, y van a haber sacerdotes que van a trabajar, los levitas también van a trabajar ahí, y así por el estilo. También recordemos que esta idea de que se necesita un Mesías que muera, o la sangre y todo eso, atrae tanto a las personas porque muchas personas son pesimistas, son tristes, están deprimidos y no creen que pueden mejorar y necesitan a alguien para que les ayude a acercarse a Dios. Esto no es cierto. En los profetas como Isaías 55, claramente Isaías dice, no, solamente cambien, confiesan, oren, regresen y ustedes pueden mismos regresar a Dios. Porque mira, por mucho tiempo el pueblo judío no van a tener nada de esto, pero no se preocupe, confiese su pecado, órele a Dios. Isaías 55 dice, mira, solo cambien y regresen a mí, no se necesita nada. Solo regresen, quiero que ustedes regresen y cambien su forma. Jonás, refiriéndose a personas no judías, un ejemplo, recibieron perdón de pecados sin sacrificio, sin sangre, nada de eso, nada. Nada. Solo cambiaron su forma de ser, ¿ok? Esto es en resumen. Si no saben, hice un resumen de las páginas. Si ustedes tienen este libro y quieren saber en cuáles páginas, hice un resumen de las páginas 81 hasta la página 87. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar este video, realmente lo aprecio. Dejen sus comentarios aquí abajo, realmente se aprecian. Gusten este video, like el video, suscríbanse. Si tienen preguntas, pónganlo abajo. Gracias, realmente lo aprecio. Muchos abrazos y por supuesto, hasta la próxima. Shalom, my dear friends. Hope this message finds you well. If you like the way this channel is going, and the channel has been a blessing to you, please consider supporting the channel by going to the website, tanachtalk.com, TANACHTALK.com. Thank you once again for your time and for supporting Tanakh Talk. Shalom. תמיד כולם ביחד, חשוב מכל חשוב והכרחי להיות ביחד. איפוק זו העוצמה, ויתור זו הגדולה.